si quiere, bastante aplaudible y que nos puede generar, decía yo, un orgullo nacional, ¿no? Bastante alejado, sí, pero que, digamos, podemos hablar incluso si quiere de la historia y allí remitirnos para de pronto poder hablar de ejemplos que tengan otro tipo de logros y no hablar de personas que evidentemente también tienen sentencias, como es el caso de Alberto Fujimori, a quien él ha tratado de citar. Claro, te refieres a la red de caminos del Inca, por ejemplo, al Capac Ñan, ¿no? Claro, hubiera sido un mejor ejemplo si queremos tener esa comparación. Obviamente 30.000 kilómetros de caminos de esto que es el Capac Ñan, que construido, digamos, durante el imperio incaico, que puede ser también un buen ejemplo de, diríamos, cómo terminamos como sociedad impulsando una mega obra de infraestructura, ¿no? Largamente conocida, alabada incluso por la ingeniería moderna, estos decenas de miles de caminos que conforman la red del Capac Ñan, y efectivamente así podría haber sido quizá una comparación más feliz, menos complicada, que no despierte críticas de tantos políticos, pero bueno, era parte de lo que quiso ayer decir Aníbal Torres, que tuvo esta declaración. Algunos dicen, la verdad no se equivocó, el uso, la recurrencia a Hitler es porque en el fondo el premier considera que había rasgos positivos en la conducta de este dictador, de este genocida, ¿no? Bueno, eso sería muy preocupante, pero sin duda alguna fue un error político que le termina costando muchas críticas al premier. Incluso ayer se hablaba de empezar a juntar firmas para una interpelación, y si hay críticas contra el vocero de gobierno, contra el jefe de gabinete, contra el señor Aníbal Torres, hay por supuesto un debilitamiento a todo el equipo de gobierno. Así hay que entenderlo, digamos. Sí, no, Santiago, pero es que me parece que habiendo tantas personas en el mundo, la historia de la humanidad es tan extensa, con tantos líderes y con tantas naciones que han logrado ser potencia bajo diversas estrategias, ¿cuál es la necesidad de hablar de un criminal, de un genocida como Adolfo Hitler? O citar también a un dictador de nuestra historia para hacer alusión a lo que se hizo bien. O sea, ¿por qué esa comparación? ¿Cuáles son nuestras figuras de liderazgo? ¿Y cuáles son las expectativas de gestión entonces? Deja, digamos, ensombrecida por lo menos la idea en ese sentido que tiene el premier, que me parece que intenta solucionar lo que dijo, pero no termina de lograrlo. Eso preocupa. Se disculpó, es verdad, hay que decir que incluso hasta 2 veces quiso disculparse con las embajadas y decir que la verdad había utilizado este ejemplo, pero incluso algún grupo de judíos en el Perú le dijeron no aceptamos esas medias disculpas. Entonces por allí tuvo esta declaración el premier, que no ayuda a la gestión de crisis que hace el gobierno de Pedro Castillo. Efectivamente fue un error político, fue un error de cálculo, quizá en medio de la presión fuerte a la que está también sometida el gobierno de Pedro Castillo en estos intentos por sobrevivir, porque básicamente están en eso, están en intentos por sobrevivir, por retener este gobierno, porque no caiga la jefatura del Estado. Y por eso efectivamente, Fátima, la situación que tenemos es que ayer veíamos al gabinete descentralizado en Junín, hoy vemos al gabinete descentralizado en Puno. Palacio de Gobierno está saliendo a las regiones. Sí, el presidente Castillo quiere, digamos, gobernar con las regiones, desde los bolsones electorales que todavía respaldan a el presidente Castillo. Quiere recuperar evidentemente este respaldo. Nos vamos a Puno porque hace unos segundos estuvo hablando el ministro de Economía. Vamos con ello. Vamos a escuchar la declaración que tuvo el ministro de Economía, Oscar Graham. Yo llamaba la atención de que estamos viendo, ahí escuchemos. Las distintas regiones recibimos el mismo pedido, la frustración por no contar con más recursos, por el cierre de brechas que se tiene que hacer. Y en coordinación con los distintos sectores, lo que nosotros hacemos es un trabajo junto, porque la priorización de las obras, ustedes bien lo saben, lo tienen que hacer los distintos sectores. Por eso es que, por ejemplo, con el MINSA trabajamos para la priorización de los hospitales que nos dijeron en este encuentro. Por ejemplo, el caso del Hospital Rafael Ortiz, en el caso del Hospital Lucio Aldazábal, ¿no? del Hospital Carlos Cornejo,
porque es muy importante. Yo sé que a veces es un trámite que es incómodo, que puede generar algún tipo de espera, pero se tiene que hacer. Lo que nosotros no queremos es tener una obra que tenga presupuesto y que después sea paralizada. Tenemos en el país más de 1.700 obras públicas paralizadas. Bueno, ojalá que se reactiven, ¿no? Y con ello también la reactivación de varias, digamos, hablamos de proyectos mineros, ¿verdad, Santiago? Que están también bloqueados, ¿no? Uno muy importante es el de Cuajone, donde se esperaba también al presidente del Consejo de Ministros. Más de un mes paralizada la producción de cobre en Cuajone. Hay conflictividad social. Claro, hay fuerte conflictividad social todavía en lo minero, todavía en lo petrolero, pero la ciudadanía también tiene que tener en claro que el gobierno está haciendo esta estrategia de trasladarse a las regiones, ¿no? Lo veíamos en Junín, ahora lo vemos en Puno, con el presidente Castillo, con el premier, con los ministros, digamos, que tienen decisiones trascendentales, como el ministro de Economía, y decía una especie de gestión de crisis. De esta manera el gobierno quiere asegurar respaldo popular, que ya vimos que en Lima no lo tuvo, ahora quiere acercarse a las regiones. Veremos concretamente qué sale de esto, porque la idea es que haya decisiones concretas y que también se comuniquen, porque de nada sirve que el gobierno esté sentado, dialogue un día entero con la ciudadanía en estas regiones para que finalmente no nos enteremos, o por lo menos no tengamos como país una idea macro de las decisiones que se toman para beneficio de esas poblaciones, ¿no? Y yo diría también, hay que recordar que tanto cuando el Congreso hizo su pleno descentralizado como ahora que todo el Consejo de Ministros hace sus sesiones de forma descentralizada, hay un uso importante de nuestros recursos, del recurso o del dinero de todos los peruanos que se utiliza para todos estos movimientos, ¿no? Porque no solamente se trata de los ministros y del presidente, hay un personal que les acompaña, seguridad, alimentación, viáticos, en fin, etcétera. Y me parece que es importante que si se va a hacer un uso de estos recursos, sea para resultados concretos, que se diga qué es lo que se está haciendo. Ayer escuchábamos al presidente hacer promesas de campaña. Él prometió bajarse el sueldo antes, cuando buscaba ser presidente, ya estuvo varios meses, nunca se lo bajó, y en medio de la crisis volver a comprometerse con algo que no sabemos si va a cumplir, porque no lo ha cumplido en tantos meses, de verdad que resulta preocupante, porque uno pensaría que hay otro nivel más técnico de propuestas que podrían aplicarse ahora mismo para beneficio de un país que está lamentablemente en una situación bastante crítica. Ahora, claro, ¿qué se decide en este tipo de mesas, de consejos de ministros descentralizados? Ojo, son más mecanismos de escucha, es decir, son más momentos en los que los ministros abren los micros de esa audiencia y la ciudadanía representada en líderes sociales, ciudadanos que asisten a este tipo de consejos de ministros, toman la palabra, agarran el micrófono y le expresan todas sus necesidades a las autoridades. Entonces son espacios de escucha, pero lo que se le exige un poco al gobierno de Pedro Castillo es espacio de gestión, de decisión, de toma de acciones o de ejecución, que es prácticamente o fundamentalmente la tarea del gobierno. Estos son espacios de escucha y por supuesto que son positivos, pero habría que ver los resultados, ¿no? Sí. ¿Tiene el gobierno de Castillo tiempo para mostrar resultados? Me parece que muy poco. ¿Tiene el gobierno de Pedro Castillo oxígeno para traducir en hechos concretos estas mesas de diálogo? Me parece que también tiene muy poco oxígeno. Por eso también les mostrábamos esta propuesta, idea que daba Jorge Nieto Montesinos con lo de un gabinete que haga gobierno, o un gobierno de gabinete, que la verdad también es una salida, pero se ve muy difícil de que puedan aplicarla. Bueno, que sea lo mejor para nuestro país, Santiago. Creo que siempre esa es nuestra conclusión, para beneficio de todos nosotros, de todo el pueblo, que somos todos los peruanos. Santiago, 7 de la noche, buenas nuevas, malas nuevas. Sí, cerramos la semana, Fátima, viendo cómo llega un poco el país, cómo ha vivido el Perú todos estos días de convulsión y qué nos espera también en el futuro cercano, digamos. Aquí cada día hay que resolver la pregunta: ¿qué va a pasar con el Perú? ¿Qué va a pasar con el país? Y eso es un poco lo que conversamos a las 7 de la noche en el Facebook Live de Latina Noticias y en el canal de YouTube también de Latina Noticias, con buenas nuevas, malas